Buena, mi gente. Oye, bienvenidos de nuevo. Hoy estamos aquí en un nuevo juego que acaba de salir eh, hoy, el día lunes 8 de junio del 2026. Y un juego bastante interesante que llevo esperando mucho tiempo. Es un survival que es un juego simplemente que no trata de ir apresurado, sino un juego en el que es todo más tranquilo, haces todo sin necesidad de tener que tener mil cosas al mismo tiempo. Entonces, lo llevo esperando mucho tiempo y estoy bastante interesado en ver qué tan buen juego es. Entonces, vamos a ver aquí, no sé, la verdad no me interesa mucho el personaje. Yo creo que lo dejo todo normal nomás. La ropa verde creo que es lo único que cambia. Así que, bien. Así que, bueno, a ver, estándar. Gastos de hambre C predeterminado. Pierdes objetos del inventario al morir y debes recuperarlos. Los relámpagos te pueden alcanzar y hacerte daño. Este es el modo normal. Y el modo blando es menos 50% de hambre y sed. No pierdes objetos en el inventario y los relámpagos no te pueden hacer daño. Claramente vamos a jugar en estándar, como está pensado para jugar. Así que vamos a ver qué tal. A ver si nos entretenemos harto. Siempre tuve esa emoción de querer probar este juego, entonces qué bueno que por fin ya salió. Entonces vamos a jugar y a disfrutarlo. Ok, ya aparecemos. Mostrar objetos clave. Bueno, tenemos un hacha casi rota, pan de miel, zumo de sandía y unas frambuesas. Pan blando endulzado con miel natural y un zumo de sandía, bebida refrescante y dulce elaborada con sandía fresca. Reduce la sed de 10 minutos. En 10 minutos, perdón. Ok, bueno. Yo creo que es lo clásico, ¿no? Romper un arbolito, echando el hacha. Ok, hay que romperlo de nuevo. No sé si me puedo agachar. Ah, ok. Recoge los frutos de arbusto. El exceso de hambre te impide correr. Ok, vamos a comer entonces. Vamos a tomar el zumo de sandía y vamos a rellenarnos con esto. Y ahora debería poder correr. Efectivamente. ¿Y esto se puede? Sí. Ok. Esto es algo. Palo. Acá tenemos algo. Esto no sé qué es. Ok. Esto, nada, nada. Bueno, vamos a ver si podemos sacar un arbolito más antes de que se rompa el hacha. Sí. ¡Oh! ¡No! ¡Uy! Casi me caigo yo. Sí. Vamos a irnos con más cuidado. Recordemos que estamos en islas flotantes. Ahí hay algo. No sé qué será. Bastante bonito y muy bien optimizado, debo decirlo. De primera, ni un problema. Frambuesas, piedras y palos. Ok. A ver, ¿qué hay por aquí? Está interesante este sector. Me gusta. Y una gallina. Hola. Nibbles. Desbloquea paquete básico de animales en la mesa de investigación para saber más sobre los animales. Ok. Tutorial, dice. Extrae una piedra con el pico, con la picota. Ok. Recoge los frutos de arbustos, y ya lo hicimos, y talar el árbol. Pero ¿cómo? Por la C. Inventario. Ah, F. Ahí está. La picota, vamos a hacer una picota. Palos, ¿para qué? Puedo hacer la mesa de crafteo desde ya y la guía de supervivencia. Martillo de construcción. Yo creo que primero vamos a hacer otro hacha. Vamos a recolectar recursos primero, en vez de estar como haciendo todo lo que podemos desbloquear. Vamos a hacer lo que nos pide primero.
viendo rumbo con el tutorial también prácticamente. Ah, esto sí se puede, ok. Ah, eso era piedra. No, pero me da lo mismo. ¿Y esto qué es? Algodón. Oh, hay mineral. Claramente es un mineral. Cobre, hierro. Tiene pinta de ser hierro. Hierro, efectivamente. ¿Y esto de acá a la izquierda qué será? Arena. Ok. Recursos básicos. Yo creo que quizá yendo a otra isla podremos encontrar materiales más, por decirlo así, más caros quizá. No sé si esa sea la palabra. A ver, acá hay que romper esto para seguir. Arcilla. Bastantes recursos tenemos por el momento. ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, primero vamos a romper el hacha. Eso. Y aprovechamos de sacar este arbolito. Y esto lo vamos a dejar acá. Con eso tenemos más maderita. Este sector igual estaba bueno. Arce. Tenemos ya dos árboles distintos. Mm, a ver, igual si saco esos arbolitos de ahí me podría quedar ahí, porque acá hay agua. No sé si hay un mapa. No, no hay mapa. Bien. Tienen harta distancia la isla entre sí. Acá hay más cosas. Ya, pero prosigamos. Fabrica un palo. Nada del otro mundo. Fabricar una asada. Ok, vamos a fabricar asada. Coloca una mesa de fabricación. Ok, mesa de fabricación. Planta y riega un arbusto de bayas. Ya. ¿Y cómo es eso? A ver, vamos a ir para abajo. Aquí donde tenemos el agua. Yo creo que aquí podemos hacernos la base de primera. Por ejemplo, aquí. La mesa de regadera. A ver. Voy a suponer. Llenar. Ya, con clic derecho se llena la regadera. Perfecto. Y con la sala en teoría se planta. A ver, rotar. Ah, ya, se rota así. A ver, vamos a hacerlo por acá, un poco alejado. Ya se mantiene. Y se conectan. Y ahí voy a suponer que caberán varias en este espacio. Semillas de baya. Tengo semillas de baya y semillas de algodón. Ahí. Solo uno. Con... Ya. Y con esto regamos. Ya, interesante. Desde luego interesante. ¿Qué más? Lee la guía de supervivencia. Ya. Guía de supervivencia. Se puede poner aquí, por ejemplo. Perfecto. Ya tenemos nuestra guía. Ya tenemos nuestro primer logro. Entonces, tenemos aquí un fogata. Hay tela que se puede hacer con el algodón. Vamos a hacerlo. Animales, adornos. Y aquí está todo. La mesa de investigación me pide justamente tela. Perfecto. Vamos a hacerla. Y la guía de investigación. O sea, la guía de supervivencia. Tenemos hartas cosas aquí, la verdad. Ciencia agrícola. Ya, vamos a colocarla. Vamos a investigar. Fabrica y coloca un recolector de lluvia. El recolector de lluvia es con madera. Voy a suponer que... No, no tengo madera. No voy a suponer nada, entonces vamos a sacar más madera. Aprovechando que está lloviendo. Si podemos ser rápidos, en teoría alcanzamos a recolectar lluvia. Tengo entendido que eso nos va a servir por si queremos tomar agua. Entonces, recolector de lluvia.
Ahí lo desbloqueamos. Hay hartas cosas más, pero no me voy a ir directamente a eso. El recolector de lluvia me pide más madera. Ok. Entonces vamos a sacar más tronquitos. Si nos preocupamos de terminar el tutorial. Y ahí ya vamos a seguir a nuestro ritmo y ver qué cosas tiene este juego. Entonces, construcciones, el recolector de agua lluvia. Ah, ya es bastante pequeñito. Ok, entonces lo vamos a poner ahí. Y ahí se va llenando, perfecto. Ahora nos pide plantar un árbol, colocar el martillo de construcción, o sea, fabricar el constructor, ok. Entonces vamos a hacer el martillo de construcción. Construye y coloca una cama. Uh, ya. Cimientos. Hay hartas cositas. Ok. Eh, sí. Ladrillo, vidrio. Ya, ok. Me gusta esto. Y supongo que cambiar altura. Ah, ya, con el mouse cambiamos la altura. Ese es el máximo. Yo usaría el máximo. Sí, claro, muy pegado al suelo. Igual como de repente, por ejemplo, acá hay subidones pequeños de la altura. Entonces, ya. Ok, pero antes de... eh, vamos a sacar todos los recursos que podamos antes de continuar. Aprovechemos que tenemos hartos árboles por aquí cerca. Y en una de esas podemos construir una buena casa para comenzar. ¿Quién sabe? Perfecto. Tienen bastante poca durabilidad las herramientas, debo decirlo. O al menos eso es lo que quisiera parecer. A ver, vamos a terminar de sacar todos los árboles de acá. Ok. Y vamos a sacar piedrita. Creo que no hay botón para agacharse. Em, controles. No. No nos podemos agachar. Ok, no importa. Supongo que no es necesario agacharse claramente porque no hay... ya, ¿el árbol cómo se planta? Pregunta. Así directamente. Sí. Y lo regamos por si acaso. En teoría daría lo mismo que regáramos porque está lloviendo. Ahí estamos para tomar agua, por ejemplo. Ya, acaba de dejar de llover. Perfecto. Ya, me interesa eso de ahí, pero claro, mira, aquí está la cama con tela, palos y madera. Ok, vamos a investigarla. Investiguemos la cama y me pide que la hagamos y la coloquemos. Me pide más algodón y más tela. Ok, ya entonces, como eso me está pidiendo más cosas, vamos a comenzar. Yo creo que por acá, por ejemplo, la esquina deben tocar el suelo. Ok, entonces, no estoy fuera. Yo creo que con 6 un 3 por 6 para comenzar. Ahí. O 4. Intentemos con 4. Sí, está bien. Ah, devuelvo. Ahí está. Ah, mira, qué bueno. Me devuelve todo el material. De ahí. Bueno, vamos a necesitar más madera, así que vamos a plantar arbolitos por aquí. Demasiado cerca de otro árbol. Ya, vamos a ir viendo así como las distancias de los árboles. Ah, ya los planté todos. Bien.
Esto lo puedo mover o se rompe. Mm. Y la cama me pide más tela y algodón. Que esto está aquí creciendo. Vamos a regarlo un poco más hasta que se acabe el agua. Ya. Entonces, en estos momentos yo creo que mientras crece todo, vamos a ir a seguir recolectando materiales. Vamos a explorar la isla, a ver si podemos encontrar algo más. Y vamos a terminar de romper la picota. Necesito palos. Craftemos otra picota y la voy a colocar aquí. Bien. Y comencemos ahí a sacar arbolitos. Pillamos todo lo que podamos. Ahí hay más algodón, creo. Así que vamos a aprovechar. Voy a ver si puedo subir. Am, por acá. Ahí sí. Semilla de algodón. Acá hay más hierro. Mm, sacaré. Sí, saquemos más hierro. ¿Por qué no? Un poquito más de hierro nunca viene mal. Ok. Esto es algo. Saca. No. De eso estamos un poco más cerca. Qué bonitas las nubes. Hay harta isla. Ahí hay una especie de cascada. Mm, vamos a ir para allá. Bueno, al ser un juego que no está pensado para rushear y conseguir todo lo que uno necesite, ni peleas, eh, yo creo que pueden ser capítulos bastante amplios, bastante relajados claramente. Por acá no se puede subir, creo. Pero, ¿qué pasa si... espérate, ¿cuánto salto? Que no salto mucho. Vamos a ver si podemos ir por otro lado. Incluso por acá, a ver. No, no importa. Ya, vámonos por el lado. No, nada. Por acá debería poder subirse entonces. No. Y acá tampoco. Que no creo tampoco que haya... Uy, esa isla de ahí. Qué rara esa isla. Acá hay otra isla con cascada. Bueno, espero que después podamos mudarnos. Espero que haya una manera fácil de mudarse también. Espero. Eso lo iremos viendo con el tiempo, supongo. Y vamos a ver si por acá podemos subir. Que no tiene mucha pinta. A ver, quizás más por la orilla. Mm, vamos a subir quizás esto hasta ahí. Ahí. Y acá subimos. Perfecto. Y acá hay más hierro. Vamos a sacar hierro. En una de esas desbloqueamos una mejor picota quizás. Debería, en teoría. De nuevo lluvia. Vamos a sacar maderita, yo creo. No, no hay muchas más cosas, la verdad, en la isla. Me hubiera gustado que hubiera quizás más algodón.
pero bueno, no queda otra que... Vamos a demoler esto y continuemos. Acá arriba tampoco creo que haya mucho. Así que vamos a ver. Mira, ya creció esto. Perfecto. Eso quiere decir que podemos plantar más. Son 5. Entonces, vamos ahí. Vamos a ver esos 5. Los vamos a regar. A pesar de que está lloviendo, vamos a regarlo igual. Hasta que se gaste el agua. Perfecto. Los árboles ya creciendo. Crecen rapidito los árboles, menos mal. Eso es bastante bueno. Que me hice, por ejemplo, desbloquear nivel 2. El cofre me gustaría desbloquearlo. Son 2 de madera nomás. Bien. Y la colmena también son 2. Yo creo que mientras no sea tan caro. Perfecto. Cera de abejas. Ya, desbloquear el nivel 2. Esto es con la cera. Y la colmena me pide más palos. Y el pozo también me pide más palos. Entonces vamos a hacer hartos palitos. Vamos a hacer una colmena y vamos a hacer un pozo. Entonces, la colmena, por el momento yo creo que la vamos a dejar aquí. Y el pozo lo vamos a dejar aquí al lado de los cultivos. Y esto es para conseguir agua, tengo entendido, ¿no? Para no solo tener... Claro, y acá podemos llenar la regadera. Bien. Esto ya está. Vamos a plantar... A ver, pone con otro objeto. Ahí. Uno, dos. Acá está acá. Y ahí vamos a plantar las 4 semillas de bayas. Y a pesar de estar lloviendo, lo mismo, vamos a regar nomás. Ya. Entonces, demasiado vacío para cosechar. Ya, eso hay que esperarlo. Vamos a sacar piedra entonces. No sé si respawnarán rápido estas cosas. O derechamente no respawnean. Deberían respawnear al juego al no ser como tan como de estar farmeando materiales todo el rato. No debería el por qué ser así, pues de no respawnear las cosas. Pero habrá que ver. Vamos a hacer aquí la última fundación. Se pueden hacer hasta mitades. Podría hacer cimientos para acá. Sí. Vamos a ampliarlo para allá. Y creo que vamos a hacer lo mismo adelante. Vamos a ampliarlo un poco más. Eso va a ser cuando tengamos más madera. Por el momento, vamos a ver si podemos hacer un cofrecito. No podemos. Vamos a sacar maderita. Siento que hacía falta un juego así. Estamos, o sea, al menos sentía yo que muy acostumbrado a los juegos de farmear mucho, enemigos, juegos difíciles. Pero no siempre salen este tipo de juegos que son survival y de lo único que se trata es de hacer tu casa, estar tranquilo, no hay enemigos molestando, por ejemplo. Entonces, para mí creo que es una propuesta muy interesante y para mí el juego tiene mucho futuro. Espero que lo sigan actualizando y que no se queden aquí, porque en teoría esta es la primera versión final del juego. El juego pasó por su desarrollo, tuvo betas, creo. Alguna gente tuvo early access al juego, pero
Como digo, espero que haya más cosas y no solo esto. En teoría, ya puedo hacer la cama. Sí. Debe colocarse bajo techo ya, entonces necesitamos poner muros. A ver, necesito vidrio. De casualidad, el vidrio lo podré hacer aquí así nomás. No tiene pinta. ¿Es la fogata quizás? Voy a poner una fogata aquí. En teoría los árboles ya crecieron. En teoría. Ya, pero para el nivel 2 necesito la acera. Y esto todavía no está listo. Podría ser quizá un par más de esto. 15 de madera. Uf, demasiado cerca de la otra colmena. O sea, las cosas deben tener su distancia. Ahí tenemos dos colmenas. Y vamos a aprovechar de sacar maderita. Me da mucho toque que haya como poco rango. Por ejemplo, estoy acá y como que no puedo pegarle al tronco. No sé si se entiende. Por ejemplo, como que... Ah, bueno. Mira, en verdad creo que no dije nada. Creo que fue solo cosa mía. Vamos a hacer otra picota. Todas estas cosas acá arriba. La comida no. Esto lo vamos a dejar acá. Y vamos a sacar más de estas cosas. Entonces, yo creo que lo primero que vamos a hacer es ir a esos de ahí. Cuando podamos, claramente. No sé cuándo vamos a poder. Pero por el momento esto va a ser un bucle de estar sacando materiales, crafteando cositas, aprovechar de regar los cultivos. Pero creo que el pozo claramente por el hecho de por si encuentras una isla y no hay agua cerca. Entonces, bastante bien. Y vamos a craftear esto, un cofrecito. Y lo vamos a poner por mientras por acá. Así que vamos a guardar aquí todo. Y no sé si habrá más cera de abejas. Eso quiere decir que podemos desbloquear el nivel 2. Perfecto. Me usó el martillo. Mm, interesante. Claro, no he leído ni la guía. A ver, esencial. Cultivar frambuesas al principio es esencial para asegurarse un suministro constante de comida. Además, también calman la sed hasta cierto punto. En tu casa estás a salvo de las tormentas eléctricas. Las plantas adultas pueden verse afectadas durante las tormentas eléctricas, si no están resguardadas de la dirección del viento. Lo mejor que puedes hacer es cosecharla a tiempo antes de una tormenta o construir un invernadero. Puedes satisfacer tu sed si comes bayas o bebes agua de un recolector de lluvia. Ya, claro. Las escaleras son útiles para salvar desniveles, se pueden construir con un martillo de construcción, también se pueden juntar varias para formar una más grande o larga. Puedes construir rocas, puedes destruir rocas muy grandes o piedras muy pequeñas con un pico, con las rocas grandes hará falta más golpes. Claro. Desmantelar estructuras ya construidas con un hacha o una picota. Ok. Agua lluvia está lo suficientemente limpia para beber. Algunos alimentos como las frambuesas también calman la sed hasta cierto punto. Te curas automáticamente cuando no tienes hambre ni sed. La picota puedes usarla en yacimientos para obtener botín, pero se rompe rápido. Los taladros automáticos no se rompen y funcionan mejor. Ya. No sé si será tipo spoiler eso, pero qué bueno saber que hay como automatización.
Además de construir casas con él, el martillo también te permite crear escaleras, puentes muy útiles para moverte con el terreno, por el terreno con más facilidad. Ok, bueno, acá hay muchas más cosas que yo creo que lo vamos a ir viendo con su tiempo. Mira, tenemos un mapa. Creo, creo que puedo hacer. No, todavía no puedo hacer un mapa. Ya. Es bueno saber que hay un mapa, sí. Esto todavía está. ¿Qué más? El horno. Mira, perfecto. Vamos a hacer un horno. ¿Qué es esto? Paquetes de plantas decorativas. ¿Ya? Mesas y sillas de decoración. Por el momento no quiero decoración. Lo que sí quiero es... ¿Dónde está el horno? Véngase para acá. Ya, vamos a comenzar a poner estas cosas, quizás fuera de la casa. Por ejemplo, aquí. Vamos a hacer otro martillo de construcción. Y voy a suponer que eso probablemente es lo más obvio. Y madera como combustible. Eso. Ya, vamos a romper todos los árboles que plantamos. Tenemos en cuenta que todavía no terminamos ni el tutorial, entonces hay que terminar el tutorial. Eso va a requerir harta maderita. Vale. Entonces, esta vez hay truenos. Esto es una tormenta, no lluvia. Pero ahí tenemos cristal. Eso quiere decir, por ejemplo, que yo puedo en estos momentos hacer esto. ¿Y dónde están las escaleras? Aquí. Ahí. Y con esto hacemos eso. Ahí. Una entrada bastante humilde a la casita. Oh, espérate, un momento. Este cimiento está al revés. Ahí. De nuevo está al revés. Ahí. Yo creo que podrían ir dos ventanitas ahí. O con una quizás está bien. Ya. Vamos a hacer un techo así muy a la rápida. Solo con el fin de tratar de poner la cama aquí. Ya. Entonces ahí se puede poner la cama. Acá. Que en verdad no sé cómo hacer el techo todavía. Espera. Vamos a hacer. Necesitamos más madera. Lo bueno es que con esto estamos sacando las semillas del árbol de vuelta. Entonces vamos a poder replantar sin ningún problema los arbolitos. Ya.
Entonces vamos a replantar. Vamos a aprovechar de replantar los árboles. Abedul. Y vamos a comenzar a replantar los árboles aquí por todo este sector. Y creo que tengo más. Tengo más. Perfecto. Tenemos más cera de abejas. Con esto tenemos más algodón. Replantamos y lo regamos. Y ahora en estos momentos se habrá hecho más cristal. Hay más cristal. Ya. Y vamos a hacer el techo. Entonces, el tejado yo creo que lo haría así. Y claramente desde acá sería más grande. Y en teoría la cama la debería poder poner aquí. Solo puede dormir por la noche. Bien. Tutorial completado. Ah, ya. No había más que hacer. Bueno, pero el techo, yo creo que por el momento está bien así. Y ahí tenemos, por ejemplo, eso para terminar de decorar. Así que no queda otra más que seguir sacando arbolitos y ver, quizá cocinando hierro desbloqueamos cosas. Hay que ver eso. No lo hemos visto todavía. Se deberían desbloquear cosas con hierro. Un momento. Ok, paró de llover. Qué bueno. Y ahí sacamos más maderita. Bueno, estos momentos, sinceramente. Ah, claro, hay que poner otro de estos. Y ahí tenemos. No sé si en este momento yo quiero hacer una serie. La verdad, yo creo que sí. Yo creo que la intención está. Vamos a hacer la serie quizás. No sé cuántos capítulos tendremos. Pero desde luego estaría bastante interesante. Quiero hacer otro cofre. Y este lo vamos a posicionar bien. Debería poder poner el cofre ahí, efectivamente. Y el otro encima, ¿se puede poner encima? Se puede poner encima. Bien. Ahora el problema es, ¿puedo acceder a uno o a los dos? Parece que solo uno. Ah, no, se puede acceder a los dos. Bien. Entonces eso quiere decir que podemos ahí ordenar. Bueno, bastante bonito. Bastante bonito, bastante bonito. Ok, el mapa es con tela. Debería poder hacer otro de tela y investigar el mapa. Por la M claramente. Ok. Acá hay otro bioma. Y acá tenemos eso.
No, por ejemplo, esta isla tiene un lago ahí al parecer más grande. Y esta isla es medianamente grande. Aquí está la isla curiosa que vimos. Y esta isla que tiene una cascada. Ya. No hay mucha isla alrededor. Para allá, algo más allá que esto. A ver, deberíamos poder hacer botellas con vidrio. Que vamos a poner a cocinar ahí. Mientras se hace eso, yo creo que voy a sacar más materiales. Ya. Me importa más la madera, en verdad. Voy a seguir sacando más madera. Aprovechando ahora que se hizo de noche, deberíamos poder dormir. Ahí está. Pasamos nuestra primera noche. Toca plantar de nuevo. Y lo mismo. A regar. Vamos a sacar más agua de aquí. De aquí probablemente tenemos más cera. Con la cera deberíamos poder hacer una vela. A ver. Vamos a poner la velita ahí, por ejemplo. Ahí tenemos luz. Ya. Entonces, vamos a, aprovechando ahora, a mover todas las cosas. Esto lo tiramos para acá. Ya. Y tenemos que poner, no, voy a poner aquí la mesa de trabajo, yo creo. Y la mesa de investigación la podríamos poner acá. O, de hecho, acá mismo. Aquí de lado. Aquí las dos juntas. Tenemos libro, electrónicas. Ya. Hay hartas cositas. Hartas cosas, hartas cosas. Por el momento, vamos a ver si podemos desbloquear el nivel 3, que es como lo que necesitamos. Entonces necesitamos, eh, bueno, aquí de mesa necesitamos palos. Vamos a hacer unos palos, en teoría podríamos desbloquear esto ya. Perfecto, y con esto necesitamos hojas y ladrillo. Entonces, tenemos hoja, tenemos arena y la arcilla, que yo creo que va a ser lo más obvio. Vamos a hacer otro horno, si es que podemos. ¿Dónde hay un horno? Acá. Vamos a hacer otro horno. La fogata la movemos por aquí por el medio. Y deberíamos poder cocinar arcilla. Acá tenemos vidrio. Vamos a investigar la botella. Por ejemplo, necesitamos hierro para desbloquear el siguiente tier. Entonces, vamos a seguir sacando madera para tener un poco de hierro. En el sentido de que necesitamos la madera para el combustible, obviamente. Y con ese combustible... Oh, me quedé sin hacha. Un momento, ahora sí. Con ese combustible vamos a cocinar el hierro que desbloqueamos. O menos el hierro en bruto, el mineral. Necesitamos lingotes de hierro. Entonces, por ejemplo, ahora que se terminó de cocinar aquí esto, vamos a empezar a cocinar el hierro. Y acá tenemos ladrillo, que quiere decir que podemos desbloquear esto.
Bien. La botella será muy cara. No. Y deberíamos poder rellenarla, ¿no? Ahí está. Ok. Y vamos a rellenar también la regadera. Vamos a regar un poco más las cosas. Perfecto. La habíamos mantenido bastante bien regadas con la lluvia. Pero claro, ahora necesitamos garrafas sin servir. El agua se tiene que hervir en el horno antes de poder beberla. Oh, ok. Entonces, un momento. Vamos a cocinarla y el agua. Y vamos a desbloquear el siguiente tier a ver si tenemos cosas más interesantes. Tier 4 pobre. Ok. Acá, ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Empezamos con cosas nuevas. Muelle. Muelle del dirigible. Se necesita para construir, mejorar y recuperar dirigibles. Ya, esto claramente es lo que necesitamos para salir a explorar. Así que yo creo que puede ser una de las primeras cosas que podamos hacer. Pero, ok. Bueno, yo creo que igual podríamos ir dejándolo por acá. Creo que ha sido un buen capítulo para empezar como a descubrir el juego y todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que bastante interesante. Avanzamos, yo creo que lo necesario, como terminamos el tutorial, por ejemplo. Así que yo creo que es bastante interesante el juego. Vamos a ver si seguimos haciéndole serie. Así que lo vamos a dejar por acá. A este, podríamos decirle primer capítulo para el juego Solar Punk. Así que nos estaremos viendo en la siguiente. Te agradezco mucho si llegaste hasta esta parte del video y nos vemos. Hasta luego.